Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de este día martes, después de explotar la bomba ayer noticiosa que fue el caso en el CEL. Hoy, esta noche, conversaremos con el candidato a la vicepresidencia por el Partido Arena, René Portillo Cuadra. Buenas noches, René. Nacho, buenas noches, un gusto siempre saludarte, un abrazo para quienes trabajan en este prestigioso canal y desde luego un abrazo a la familia salvadoreña. Bueno, hoy hubieron dos cosas que se conocieron en relación a este tema, que es el caso en el CEL, que inició un proceso ya judicial en el Juzgado Séptimo de Paz. Lo primero es que el Partido Arena expresó un comunicado en el cual afirma su respaldo a los exfuncionarios Guillermo Solván, Guillermo Lacayo y Antonio Rodríguez, José Antonio Rodríguez, así como a su director del sector empresarial de Arena, Tom Happ, y a los miembros de su junta directiva. Dice, sabemos que actuaron correctamente, de buena fe y a favor de los intereses de nuestro país como prioridad. Y finalmente, digamos, cierto, dicen que estos ciudadanos honrados van a poder demostrar que actuaron correctamente. También agregan el caso de que dicen que la Fiscalía debería investigar otras cosas que están sucediendo en el país. Más o menos, en este contexto, el caso que, por ejemplo, el presidente del partido, Jorge Velado, dijo que aquí había una persecución política de diferentes instituciones del Estado contra exfuncionarios porque había en este momento una campaña política, ¿ya? Hay otras cosas más que han sucedido el día de hoy en torno al Partido Arena, por ejemplo, una acusación por parte que se inició ayer y que hoy día también tuvo una conferencia de prensa un poco fuerte que dio el presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Toches, en parte señalando que en tiempo de la ex presidenta del Seguro Social, Ana Vilma Escobar, habían habido una pérdida de 11 millones de dólares, producto de anomalías que no fueron en su momento tratadas por la Corte de Cuentas. El director de Nacional de Medicamentos confirmó hoy día el cierre de 6 farmacias de la cadena económicas de propiedad de Miguel Lacayo, ex ministro del Partido Arena, y una de las farmacias va a ser suspendida por 90 días. 6 cerradas y una farmacia suspendida por 90 días. Muchas cosas están sucediendo en torno al Partido Arena. Veamos lo que dijo hoy el presidente de la República en relación a la investigación realizada por la Fiscalía General de la República y lo que ayer dijo en este set el abogado Francisco Beltrán Galindo. Pero en el fondo lo que se quería era trasladar esos recursos que son del Estado y por tanto el pueblo salvadoreño a manos privadas. Eso es lo más valioso del informe del señor fiscal general de la República, por el cual lo felicito. De acuerdo al presidente, esta investigación deja además al descubierto las acciones para el traspaso de entidades de gobierno a manos privadas durante administraciones anteriores. ¿Qué significa entonces? Que había un plan del Ejecutivo, del gobierno, el presidente Flores, de vender la GEO a precios risibles, de hacerle perder al Estado los 1.000 millones de dólares que hoy el fiscal quiere que se investigue. El mandatario mencionó que tenía razón al pedir que se investigaran las supuestas irregularidades en el contrato entre la CEL y la italiana Enel. Cuando se dio el contrato entre la GEO y Enel, el Ministerio de Hacienda y la Secretaría Técnica de la Presidencia, que en ese entonces estaban en manos de una misma persona, Juan José Dabú, hermano de sangre y de leche, me imagino también, del actual presidente de la ANEP, Jorge Dabú. Él era el secretario técnico de la Presidencia y ministro de Hacienda del gobierno Flores. Y junto con el ministro de Economía, Miguel Lacayo, calcularon que el precio de las acciones de la GEO era de 200 millones de dólares. Para el mandatario, la comisión que conformó la Fiscalía en el caso ya no tiene más que investigar. Esto ante las críticas de la oposición a que también se investigue el actual gobierno. Ha habido una petición del diputado Zamora para que se incluya en el mandato de la Comisión Legislativa el tema del chaparral. Pero hasta ahora la comisión no se ha pronunciado, ni ha dicho si lo va a hacer o no lo va a hacer. Ahora, mi gran pregunta es para todos aquellos que dicen hay que investigar al actual gobierno. ¿Y por qué se va a investigar
si no hay una denuncia? ¿De qué delito se va a investigar este gobierno? El mandatario aclaró además en qué sentido el gobierno brindó $600.000 a la Fiscalía en el marco de esta investigación que realizó la comisión en el caso Selenel. El presidente dijo que se trata de un refuerzo presupuestario y no de un soborno. Trasladamos unos recursos a la solicitud del propio fiscal, que nos dijo que la Fiscalía no contaba con recursos para contratar estos peritos, y entonces el gobierno de la República trasladó los recursos. Pero a eso no se le puede llamar soborno. Y si el fiscal ha tomado la decisión de iniciar una acusación penal contra el abogado de Enel, el doctor Francisco Bertrán Galindo, por haberlo acusado de haberse dejado sobornar, me parece que es lo mejor que puede hacer. De acuerdo al mandatario, no es la primera vez que la Fiscalía solicita un refuerzo presupuestario. José Eduardo Sánchez para Tele2. Bueno, así las cosas, esto como lo último que ha sucedido el día de hoy en relación a todo este tema que sin duda mantiene la atención de toda la ciudadanía. Está el Partido Arena, yo diría, en varios de sus exfuncionarios, fuertemente criticado, acusado. En este caso hay todo, digamos, cierto, una investigación de la Fiscalía, que también, digamos, cierto, concuerda con la opinión del gobierno en relación a que en el caso la GEO, la constitución de la GEO, ha habido lo que se puede llamar una estafa hacia el Estado salvadoreño en un contrato realmente lesivo para el país. Bueno, mira, Nacho, lo primero que hay que apuntar en este tema es que esperamos que se haga una investigación justa, que se haga una investigación que respete el debido proceso legal y la presunción de inocencia a la cual todos tenemos derecho, mientras no hayamos sido oídos y vencidos en juicio. Nosotros confiamos en que el Estado de Derecho debe de funcionar, las instituciones deben de cumplir su rol y su papel constitucional, los funcionarios que dirigen estas instituciones tienen que estar sometidos al cumplimiento de la legalidad, y en ese sentido lo que hay que esperar es los resultados, sobre todo porque la Fiscalía va a tener oportunidad de presentar las pruebas de cargo y sin lugar a dudas los abogados de las personas denunciadas van a presentar también las pruebas de descargo necesarias y pertinentes. Lo que a la opinión pública también le llama mucho la atención, Nacho, de este caso, es que en las redes sociales se conoció hace más o menos un mes. Algunos Twitter, algunos mensajes por correos electrónicos de que el día 11 que se celebra la ofensiva hasta el tope, iban a haber sorpresas. Y dentro de esas sorpresas, pues, nosotros leímos los mensajes, pero nunca nos imaginamos que ese día, en primer lugar, se iba a presentar el informe de la Fiscalía y se iba a judicializar el caso. Ese mismo día se toma la decisión por otra instancia de cerrar 7 farmacias de una de las personas denunciadas. Que ese día, además, en un programa de televisión, un alto funcionario de las instituciones que ejercen Contraloría del Estado iba a manifestar públicamente que había sido de alguna manera presionado por algunos dirigentes del partido en su oficina, que le visitaron. Es decir, estamos nosotros frente a una situación que la lógica común te dice de que hay todo un aparataje en contra del partido, sin perjuicio de anotar 2 cosas que también llaman la atención. Una de ellas es que el caso se viene a sacar y que hay otros casos más que se vienen a sacar a luz pública 3 meses antes de las elecciones, a menos de 80 días y un poco más del evento electoral. Y por otro lado, también llama mucho la atención de que son precisamente altos funcionarios de instituciones los que han puesto a trabajar a sus instituciones en función de un objetivo que esperamos sea un objetivo lícito, legítimo y sobre todo apegado al debido proceso legal. Eso la población también lo ve y lo juzga, y también se forma una opinión. En todo caso, nuestra opinión es que las instituciones deben de funcionar y que el debido proceso legal tiene que ser una garantía para el ciudadano.
independientemente de quién se trate. René, lo que tú dices puede parecer absolutamente lógico, también puede parecer muy lógico que aquí estamos frente, en el caso de la Fiscalía y en el caso de la Corte de Cuentas, de dos funcionarios relativamente nuevos, que tienen el tiempo como recién de maduración para poder hacer este tipo de actos, ¿no? Un funcionario, los primeros 4 meses, 5 meses, difícil que pueda asumir este tipo, digamos, de función, pero ya están en el tiempo. No se puede también interpretar de esa manera, no se puede interpretar de que el país está avanzando y que por primera vez, así como muchos dicen, tenemos una sala constitucional, hoy tenemos una fiscalía que funciona, hoy tenemos una corte de cuentas que funciona, ¿no se puede interpretar también de esa manera? ¿Cómo no? Y por eso precisamente te digo, por eso inicié tu programa diciéndote que el debido proceso y el Estado de Derecho debe de prevalecer en función de las garantías constitucionales que toda persona denunciada debe de tener. Y lo que sí los ciudadanos le debemos de exigir a las instituciones es que garanticen ese debido proceso legal, es que garanticen que una persona va a ser llevada a la justicia y que se le va a deducir responsabilidad de manera objetiva. Ok, en este caso, digamos, como abogado, ¿qué te ha parecido la presentación que hace la Fiscalía, el no ordenar detención ya y pasarlo a que eso lo haga un juzgado si lo amerita? Bueno, vuelvo otra vez y te digo, más que un análisis como jurídico, como abogado. Pero más que un análisis jurídico, lo que debe prevalecer es el sentido común, porque la ley es lógica, no está apartada de la lógica común. Bueno, lo que pasa es que el sentido común le dice a la gente que alguien que se roba un celular o una gallina te voy a explicar, va preso inmediatamente. Te voy a explicar en qué sentido. Mira, cuando se dedujeron responsabilidades en el caso de la ex Diego de Holguín, todo mundo esperaba que dentro de los funcionarios que se señalaban también estuviera alguien que fungió como ministro, y no estaba. Cuando se desenvuelve este caso público del caso Selenel, pues quizás también las personas esperaban que se dedujese responsabilidades con respecto a otros funcionarios de gobiernos más recientes. Eso te lo dice la lógica común, y la lógica de la investigación de un hecho delictivo también te tiene que llevar hasta ahí. Ese es un punto. Y el otro punto que llama también la atención es que cuando uno analiza eso, hay de las 10 conclusiones del informe de los comisionados especiales que investigaron el caso y se lo presentaron al señor fiscal general, una de esas 10 conclusiones que a juicio de ellos es como la más fuerte, lo que trata de proyectar es que las leyes que se aprobaron para la privatización, para la propiedad accionaria de empresas nacionales e internacionales que explotan la energía, esas leyes tienen aspectos ambiguos, tienen aspectos que pueden dar lugar a cometer arbitrariedades con el ejercicio de la ley, pero uno se pregunta, pero si ese es el caso de fondo, quiere decir que entonces los cuestionados deberían de ser los diputados que aprobaron esas leyes, porque cuando una ley sigue su proceso de formación y se aplica como ley, entonces lo lógico es que si esa ley no está de acuerdo con los preceptos constitucionales, se impugne por inconstitucional. Pero el funcionario que la ha aplicado en virtud de su vigencia no puede cometer un delito. Ahora, aquí lo que te estoy diciendo es lo que en derecho te puede decir cualquier abogado en cualquier tipo de caso. Y por eso es que yo regreso al punto de fondo, que esperamos que las instituciones funcionen, en primer lugar para que se aclare, porque ojo, si hay algo que es bien importante rescatar, es que estamos hablando de fondos públicos. Ok, lo que hemos entendido, que no somos abogados, es que al final aquí lo que se hizo fue un contrato lesivo para el Estado salvadoreño. Y lesivo porque otorga con mucha facilidad la mayoría accionaria a una empresa extranjera por una inversión que no, a mi juicio, digamos, 120 millones pasar del 36% a 53%, no es una cifra, digamos, para lo que ha sido y lo que en ese momento incluso eran las utilidades que tenía la GEO. Precisamente por eso te digo, porque el contrato se hizo en virtud de una ley que le dio origen y que le dio su marco normativo. Por lo tanto, no es en sí mismo el contrato
sino la ley que lo avaló. Por lo tanto, la perjudicial era la ley y no el contrato. Y por ahí creo que se tienen que ir desenvolviendo toda esta investigación a fin de que los salvadoreños sepamos el real destino de esos fondos, cómo se administraron, porque si de algo que estoy sumamente seguro, Nacho, es que los salvadoreños tenemos el derecho de saber dónde están esos fondos públicos, cómo se administraron, quiénes los administraron, quiénes cometieron ilícitos, si hubieron, y hasta dónde llega el hilo conductor de esas arbitrariedades, si es que se cometieron, o de esas irregularidades, si es que se cometieron. ¿Concuerdas tú con el Partido Arena que la gente que ha sido mencionada, que está denunciada, son honorables y han actuado de buena fe, y que en ningún momento se puede digamos, poner en duda su honorabilidad? Bueno, mira, todas las personas gozamos de una fama, todas las personas gozamos de un prestigio social, familiar, profesional, que esa es la esfera de derechos fundamentales de la que habla la Constitución, cuando te dice que toda persona tiene derecho al honor y a la propia imagen. Sí, pero aquí el Partido Arena parte de la base de que inocente. Permitime que te voy a aclarar el punto. Entonces, la buena fe, la imagen y la fama de una persona como derecho constitucional se presume. ¿Por qué no habría yo de presumir que tú eres honorable? Por supuesto que sí. Si tú cometes un hecho delictivo y es reprochable ante la ley y ante la sociedad, entonces yo puedo desaparecer esa presunción si ha sido vencido en juicio. De lo contrario, yo tengo la obligación ciudadana de creer que las personas son honorables. ¿Lo mismo cabe para un partido político que diga que esa gente es inocente? ¿Lo mismo cabe para un partido político? Es que si, Nacho, volvemos al punto. Entonces la Fiscalía no podría pensar eso. No, no es que no lo puede Ni pensar. Ni podría haber presentado ninguna... Es que mira, cuando la Fiscalía requiere contra estas personas, lo está haciendo en virtud de hallazgos de lo que le antecede una investigación. Y eso es lícito. Pero como aquí estamos hablando de que tú me haces una pregunta y tú crees que son honorables, yo te diría, ¿y por qué dejaría de pensarlo? Ok, vamos al corte, volvemos rápidamente con más en debate de esta noche. Bueno, y también la diputada Ana Vilma, que fue en su momento presidente del Seguro Social, fue también señalada el día de ayer por el presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Toches, señalando que, primero, él se está refiriendo a 138 expedientes que en años anteriores que fueron ocultados, dice, por la Corte de Cuentas de la República, y que eso suma un total de 22 millones en supuestas anomalías. Estos delitos ya están prescritos, ¿no? Entre ellos se habla de 17 millones que corresponderían al tiempo en que Ana Vilma Escobar estuvo como presidenta del Seguro Social. De esos son 11 millones en órdenes falsas de subsidios, se dice, 4 millones en material médico no usado y 2.5 millones se pagaron en medicamentos que nunca llegaron al Seguro Social. El partido ha dicho, todo esto es parte de una confabulación en contra del Partido Arena. Mira, yo quisiera regresar y remarcar ese punto que te anotaba hace un momento, Nacho, de cómo en los procesos electorales, y esto ha sido tradicional, no solamente en este proceso electoral, en todos los procesos electorales anteriores, siempre se han sacado los trapos al sol en virtud de las elecciones, de desacreditar partidos, candidatos, etcétera, que es una mala práctica, por cierto, porque eso no construye el civismo ni la ciudadanía que todos queremos. Si de algo estoy seguro, Nacho, como ciudadano y como candidato, es que el pueblo salvadoreño tiene derecho a saber cómo y en qué se invierten los fondos públicos. Ok, René, por favor, discúlpame un minuto. Tenemos en este momento una llamada, Ana Vilma Escobar, la diputada Ana Vilma Escobar. Buenas noches, diputada. Aló, buenas noches, Nacho. Buenas noches, gusto saludarla. Bueno, hoy fuimos testigos, ¿no? Porque se estaba transmitiendo en vivo, estaban todas las cámaras ahí. Cuando usted llegó... ¿Me escucha bien? ¿Me escucha lejos? ¿Ahora sí? Ahora mejor. Ok, todos fuimos testigos cuando en la conferencia de prensa que brindaba esta mañana el presidente de la Corte de Cuentas, llegó la diputada Ana Vilma para espetarle el que la haya señalado públicamente
en este faltante de que se habla, 17 millones en anomalías que dice la Corte de Cuentas se sucedieron en el Seguro Social mientras Ana Vilma Escobar era presidenta. ¿Cuál es la versión que tiene usted? ¿Usted sabía de estas anomalías? Nacho, pienso que las declaraciones del señor presidente de la Corte de Cuentas anoche fueron declaraciones poco serias. Fueron declaraciones que manchan mi imagen de funcionaria pública. Hablaba el señor presidente de casos que han prescrito, pero echa lodo sobre mi imagen en un momento de campaña política. No puede deducir el presidente de la Corte que en estos casos necesariamente hubo una condena o un daño a la institución, precisamente porque él mismo dice que no fueron finiquitados. Esto, cierto, ha sido un daño a una profesional, a una mujer, a una diputada. Para mí lo consideré como una calumnia. También le decía yo que he sido una funcionaria responsable. He participado en 3 elecciones ya, desde el 2003. En el 2003 como candidata a diputada, en el 2004 candidata a vicepresidenta y en el 2012 como diputada, y he tenido 3 finiquitos de esa institución. Yo, como le decía, me siento agraviada como mujer víctima de violencia política. Pienso que no es posible que funcionarios de segundo grado, en este caso el presidente de la Corte, le decía yo al presidente esta mañana que se hayan prestado a la persecución política que se ha dado en funcionarios. Ana Vilma. Para mí este tipo de persecuciones, estas posiciones son posiciones poco serias, son sesgados, hay un ataque directo disfrazado de juego de palabras, y es importante que en este país se respete la institucionalidad. Ana Vilma. Ya lo decía hace un rato René Cuadra, y quiero decirte una cosa que me comentaba un amigo hace un momento. Estamos perdiendo el Estado de Derecho porque el mismo Estado está infringiendo el derecho. Así que me preocupa muchísimo la situación política que está funcionando, así como la investigación parcial y las investigaciones parciales en caso de corrupción. Yo le decía esta mañana también al señor presidente de la Corte de Cuentas, ¿por qué no se hace una investigación completa de la Diego de Uliquín y se llama también al ex ministro Gutiérrez para que venga a declarar? ¿Por qué no se hace una investigación de lo que se ha perdido en el Chaparral? ¿Por qué no se hace una investigación de la CEL, incluyendo las subsidiarias como INE, y se investiga esa corrupción que hay y ha habido en la CEL? ¿Por qué no se investiga la repotenciación de la turbina de la 5 de noviembre que está costando 180 millones para ponerla a funcionar 2 meses? Esos son los casos que tenemos que en este momento que estar... Ana Vilma, parece que no me escucha bien. Ana Vilma. Los salvadoreños quieren que no haya corrupción en este país y sabemos que hay muchísimos funcionarios de este gobierno que están infringiendo la ley. Así que para mí que se investigue lo que se tenga que investigar, que no se deje lodo sobre funcionarios, hemos sido servidores públicos honrados. Ana Vilma, necesito que me responda 2 preguntas brevemente. La primera es, ¿supo usted durante su gestión o posterior a la gestión de estas anomalías? Pregunta número 1. Y pregunta número 2, ¿qué le dice usted cuando el presidente de la Corte de Cuentas dice que hubo 11 millones en órdenes falsas de subsidios, 4 millones en material médico no usado y 2.5 millones se pagaron en medicamentos que nunca llegaron al Instituto Salvadoreño del Seguro Social? Te lo voy a contestar, Nacho. No tengo idea de qué está hablando. Entonces, para mí, cada vez que yo he tenido una auditoría, se lo decía también esta mañana al presidente de la Corte de Cuentas, cada vez que he tenido una auditoría me he hecho presente a la Corte de Cuentas, no he mandado representantes, yo misma he ido a desvanecer los hallazgos que hubiera y lo he tomado con muchísima responsabilidad. Un funcionario público tiene que dar la cara y eso es lo que he hecho siempre. Entonces, si nunca no he llegado por unos casos como los que ahora están saliendo, es porque no los he conocido, es porque la Corte de Cuentas no me ha presentado ningún caso. Ese es un problema de la Corte. Y además,
quiero decirte una cuestión. He tenido 3 finiquitos y en ningún momento se ha cuestionado mi honorabilidad. Así que esto es un problema grande. Y además, el otro punto es que no tiene por qué el presidente de la Corte concluir que en estos casos hubo faltantes y ni siquiera fueron finiquitados estos casos como él mismo lo está planteando. Muchísimas gracias, diputada. La pregunta es, no tuve conocimiento porque la Corte de Cuentas no lo hizo saber. Ok, muchísimas gracias, diputada. ¿Concuerda? Gracias, Nacho. Buenas noches a los televidentes. Buenas noches a René Portillo Cuadra. Muchas gracias. ¿Concuerda con que lo que dice ella, no puede haber este señalamiento si no hubo una realización de una auditoría finiquitada? Mira, interesante la posición que plantea Ana Vilma, valiente, una posición muy razonada, una posición donde ella ha ejercido su derecho de respuesta y de defensa pública frente a una situación en la que yo considero un tanto imprudente de parte del señor presidente de la Corte de Cuentas de la República, porque él no podía dar esa información a los medios sin haber concluido un proceso de orden administrativo que lo llevara a concluir de esa manera. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando. Llama la atención cómo se activan esos mecanismos de denuncia pública sin que le anteceda un debido proceso legal. Imagínate tú la expectativa que el señor presidente de la Corte crea cuando dice de que hay 11 millones en órdenes falsas y no sé qué, pero no fue auditado. Bueno, y entonces, ¿cómo es que concluye eso si no fue auditado? Y no le puede imputar a la funcionaria si ella malversó esos fondos o no. Entonces, aquí quiero hacerte una reflexión, Nacho, muy importante de cara a lo que decía Ana Vilma hace un momento. Aquí lo que está en juego es un Estado de Derecho que cada vez se va debilitando menos. Y ese es el gran problema, Nacho, cuando las instituciones de un Estado democrático no están al servicio de la gente, sino a los intereses de partidos políticos. Yo te voy a decir una cosa, yo aprecio mucho y respeto mucho al señor fiscal general de la República. Es un profesional muy competente, pero creo que se apresuró también en dar declaraciones sobre el caso del doctor Francisco Bertrán Galindo, porque él nunca lo acusó del cometimiento de soborno o de otro delito. Lo que el doctor dijo es: yo creo que él se ha dejado presionar por el señor presidente. Perdone, pero ese no es delito. Pero aquí lo que estamos haciendo es que todo el peso de la denuncia de un funcionario recae sobre un ciudadano cuando el ciudadano señala algo. Eso no puede pasar en un Estado de Derecho, Nacho. Vamos al corte, volvemos rápidamente después de un breve corte comercial. Bueno, el presidente de la República dijo hoy que la Fiscalía puso al descubierto un mecanismo perverso por el cual grupos económicos afectaron al Estado salvadoreño durante los gobiernos anteriores. Dijo, hubo un plan durante el gobierno de Flores para vender la GEO a precio risible. Pero el presidente de la Corte de Cuentas dijo otra cosa interesante que a mí me ha llamado la atención. Dijo, estoy cerca de anular el contrato CEL-ENEL, y lo calificó de un contrato amañado. Bueno. No sabía yo que el presidente de la Corte de Cuentas puede anular un contrato. Interesantísimo. Eso es precisamente lo que los ciudadanos debemos de analizar, más allá del tema electoral y del tema de la publicidad y la propaganda que se puede hacer alrededor de estos temas. Con cabeza fría analizar expresiones que no siempre suelen estar apegadas a la ley. El presidente de la Corte de Cuentas, dentro de sus funciones, no tiene facultades para anular un contrato. Por otro lado, las responsabilidades se deducen cuando el contrato está anulado, pero no antes, porque antes está surtiendo sus efectos. Pero cuando un funcionario te dice, es un contrato amañado, en primer lugar, no es un lenguaje propio de un funcionario que sea un abogado para poder connotar la validez o invalidez de un contrato. Y por otro lado, no se puede decir que es amañado si no ha sido impugnado por la vía judicial y se ha declarado nulo, o se ha declarado falso, o se ha declarado ineficaz. Entonces, cuando uno analiza el comportamiento de los funcionarios en ese tipo de dimes y diretes, uno dice, bueno, pero no es esa la altura que la ley le exige y el Estado de Derecho. Pero permíteme, Nacho, porque sí quisiera comentar brevemente las palabras del señor presidente de la República, que también me parecen parte de un exabrupto habitual en la conducta de él, y en donde
el Estado de Derecho, el diálogo social, la reconciliación, la armonía social de la que habla la Constitución que le compete al presidente, no abona en lo absoluto para que él cumpla la Constitución y que él pueda propiciar la armonía social. Yo creo que los salvadoreños en general esperamos más del señor presidente de la República, que mantenga una altura de gobernante que le permita juzgar con imparcialidad y emitir opiniones con responsabilidad. ¿A qué declaración te refieres? ¿A cuando habla de que hubo un mecanismo perverso o cuando dijo, que yo no lo he mencionado todavía, cuando dijo el que es ladrón y el que es corrupto es corrupto? Me refería precisamente a esa segunda frase que emitió, que lo dijo ante los medios de comunicación en una conferencia de prensa, en donde eso es lo que todos los salvadoreños queremos, pero que se haga con un debido proceso. Okay. Pero emitiendo ese tipo de descalificaciones no es correcto, Nacho. Ok, antes de ir a las preguntas del público, tengo que preguntarte, obviamente, bueno, Arena ha hablado de transparencia, ¿ya? Claro. Y estoy seguro que muchos amigos televidentes pueden estar hoy día diciendo, ¿cómo hablan de transparencia si están como gato panza arriba defendiendo a sus amigos? ¿Por qué no dejan que realmente el proceso fluya tranquilamente? Bueno, te quiero hacer una aclaración. El que nosotros digamos que debe prevalecer el Estado de Derecho, que haya un debido proceso legal, un derecho de respuesta, no significa en ningún momento que nosotros estamos opuestos. Nosotros hemos dicho claramente, respetamos las instituciones y el debido proceso legal. En ningún momento eso riñe con el tema de transparencia. Al contrario, lo que estamos pidiendo es que esas instituciones realmente cumplan su cometido, pero que no lo cumplan con fines propagandísticos, con fines electorales, con fines políticos, porque entonces desnaturalizan la lógica con la que han sido creadas la institucionalidad democrática. Nosotros estamos, desde nuestro plan de gobierno, desde nuestro plan país, hemos propuesto aspectos importantes en el tema de la transparencia. Uno de ellos es el tema de una vez por todas de borrar del mapa político gubernamental la famosa partida secreta de imprevistos o como le quieran llamar. Eso es vergonzoso para una democracia. Eso que haya dinero bajo la mesa. La partida secreta ya no existe. Bueno, no existe teóricamente porque la declaró inconstitucional la Sala de lo Constitucional. Pero tú has visto cómo se siguen recogiendo todavía de las carteras de Estado y se envían a un solo destino que al final no se rinde cuenta sobre ello. Entonces, o todos en el suelo o todos en la cama. Cuando se dice, por ejemplo, en el informe de la del caso Selenel, de que hay zonas exentas de control de la Corte de Cuentas, como el caso de esta empresa, pues ahí también está el tema de Alba Petróleos, que está exenta de que sea auditada por la Corte de Cuentas, y en donde hay fondos públicos porque ese dinero procede de un asocio entre las alcaldías y una empresa privada, que también deberían de ser auditadas y emitidas informes por la Corte de Cuentas, y nunca ha sido auditado absolutamente nada de eso. Entonces, aquí o todos en el suelo o todos en la cama. Debemos de ser respetuosos de los procedimientos, pero no aplicarle los procedimientos a unos ahora que estoy en el gobierno y a los otros no. Eso es lo que no se puede. Ok. Para muchos puede ser que se quiere tapar una cosa con la otra. No. Fíjate que, y mira qué interesante ese punto, aquí no se trata de tapar nada, al contrario, aquí se trata de destapar todo, porque en esa medida las instituciones respetan la voluntad popular y los impuestos de la gente. Ok, pensamos hablar de otras cosas esta noche, pero obviamente la actualidad noticiosa nos obliga a hablar sobre estos temas que están en este momento también en la discusión de las casas. Vamos al corte y volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Vamos rápidamente a ver qué dicen los correos, tweet, Facebook. Buenas noches, Francisco Bonilla. Señores, muy buenas noches. Dice Juan Carlos López, René Portillo, es claro que es una persecución política. ¿Por qué no investigan los periodos de Saca y Funes entonces? Dice Lucas Arturo, si es persecución jurídica, lo de Toches lo confirma hoy, plantea. Dice Juan Carlos Sura, o sea que René Portillo Cuadra está de acuerdo con que las farmacias vendan medicamentos sin registro. Mario Grisales dice, relacionar lo que ha sucedido con correos o tweets no es objetivo y no es responsable dejarlo allí en el aire respecto a la aseveración que hacía el candidato a la vicepresidencia. Verónica Castillo dice, tuvieron 5 años para investigar y ahora en 3 meses salen con eso. Dice Emilio Monterrey, don Nacho, que quede claro que a los poderosos políticos los tiempos cambian y ahora es necesario que demuestren su inocencia. Omar Alfredo Morán dice, René Portillo Cuadra, se dijo que los expedientes se ocultaron, extraviaron y acusar al fiscal general Luis Martínez
de recibir dinero no es delito? Pregunta Omar Alfredo Morán. Luis Tenorio dice, ¿por qué la INE no es auditada por la Corte de Cuentas, aunque maneje recursos del Estado? Los salvadoreños tenemos derechos, dice Nelson Ventura. Pregúntele al doctor Cuadra, si un político comete un delito, ¿no se le puede juzgar solo porque estamos en elecciones? Pablo José Ramírez dice, ¿qué propone el señor René Portillo Cuadra entonces? ¿Que se detengan las investigaciones? Vamos al estudio para respuestas. Ok. Bueno, en primer lugar, yo no estoy de acuerdo con que exista impunidad, y menos en los delitos de cuello blanco si así se presumen. Yo lo que inicié diciendo en el programa, y me he mantenido diciendo en el programa, es que los salvadoreños tenemos derecho a saber en qué se invierte, cómo se invierte o en qué no se invierte en los fondos públicos. Y eso implica una investigación exhaustiva donde se presuma que hay cometimiento de ilícito. Lo he mantenido diciendo en toda la entrevista. El segundo punto es que aquí no se trata de tapar la impunidad, sino se trata de respetar el debido proceso legal para que las personas que salgan culpables sea producto de una real investigación que no esté contaminada con intereses político-partidarios, sino que realmente se castigue a las personas que han hecho un mal uso de los fondos públicos. A mí particularmente me agrada que se investigue todo aquello donde se presume que hay cometimiento de ilícito. Uno de los correos sabiamente decía, bueno, pero ¿por qué no se investigan los últimos 2 periodos presidenciales? Excelente pregunta para hacérsela al señor fiscal general de la República, para hacérsela a la Corte de Cuentas de la República. ¿Por qué no se ha investigado? Otro correo apuntaba muy bien el tema de por qué no es auditado una de las empresas de CEL, pero también por qué no son auditados los fondos que provienen de ese asocio entre las alcaldías y una empresa privada. No pueden haber zonas exentas de control y de fiscalización cuando en medio hay fondos públicos que deben de respetarse. Aquí estamos hablando de algo en lo cual la impunidad debe de desaparecer. Y también estoy totalmente de acuerdo en que no se pueden vender medicamentos sin registro, pero ojo con eso, porque los medicamentos sin registro también se venden en el mercado central, también se venden en la tiendona, también se venden en las calles. ¿Y por qué entonces ahí la dirección de medicamentos no procede? Porque tan lesivos, entre comillas, pudieran ser, permíteme Nacho, porque tan lesivos entonces pudieran ser los medicamentos que se vendan en un establecimiento como los que se vendan en la calle. Pero también yo creo que tiene mayor responsabilidad una empresa establecida o que a cierta gente que a lo mejor informalmente vende con toda la ignorancia de la ley que puede tener. Momento. Aquí la ignorancia no tiene mucha cabida en pero eso. estamos hablando de una empresa establecida que tiene abogados, que tiene contadores, que tiene todo tipo de gente. ¿No debiera no incurrir en este tipo de anomalía, de anormalidad? Asumamos una cosa. Primero, ni a don Juan le consta de que esos medicamentos no tenían registro ni a ti. Por lo tanto, no podemos partir del supuesto que no lo tenían. Hay una institución que es la encargada. Correcto. Bueno, pero es la encargada de ver. No, si la encargada es legalmente. Lo que yo te estoy diciendo es otra cosa. Ni a Juan le consta de que esos registros él los haya visto, que los medicamentos no lo tenían, ni a ti tampoco, ni a mí. Por lo tanto, yo no puedo entrar a presumir algo que no he visto y que no me consta. Ahora, segundo punto, cuando nosotros decimos de que es un establecimiento, por supuesto que sí, pero el principio de lesividad que te puede ocasionar el medicamento que no tiene registro, que esté en un establecimiento, es el mismo del que se vende en la calle. En eso estamos de acuerdo, Nacho. Y la obligación de garantizar. Pero no podemos poner a una empresa establecida con toda la infraestructura. Totalmente de acuerdo. Ponerla a la par de la responsabilidad que puede tener un civil cualquiera, totalmente, que incluso lo puede hacer por ignorancia. Es que mira, el civil cualquiera al que tú te refieres hay que dimensionarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo en que no puede haber impunidad ni de una empresa ni de un ciudadano persona natural, precisamente por la afectación a la salud y el riesgo que eso implica. En eso estamos sumamente claros. Lo que yo te quiero decir claramente es que no se puede hacer una persecución de esto si no se establece un debido proceso.
y te lo he dicho en 6 veces esa palabra. ¿Por qué? Porque esa palabra es clave para entender que los procesos no penden del arbitrio de los funcionarios ni de los jueces, sino de la legalidad de un país. ¿Está facultada la dirección de medicamentos para cerrar por supuesto que una sí. farmacia que esté vendiendo medicamentos vencidos o sin registro? La Defensoría también lo tiene, la Defensoría del Consumidor. Por lo tanto, ahí no hay un problema, digamos, legal. Ahí No, hay una acción. Claro, es que el punto no es ese, Nacho. No estamos hablando de la facultad si puede o no puede. Lo que te estoy diciendo es que llama poderosamente la atención y tiene que ser analizado de manera bien objetiva por el pueblo salvadoreño. Que la persona que denuncian a las 12 horas también le cierran las farmacias. Okay. Y yo no sé qué otra persecución habrá más en contra de este señor. Yo creo que hay dos cosas que también uno está esperando como ciudadanía. Uno, en el caso de la Corte de Cuentas, ¿qué pasa con los anteriores presidentes de Corte de Cuentas y magistrados? ¿Qué pasa? ¿No han cometido delito en este caso? No se sabe nada de ellos. Bueno, se ocultaron información y no llevaron adelante los procesos de Corte de Cuentas. ¿A quién crees que le toca investigar eso? Un delito. Le toca al fiscal general. Al fiscal. Y después, otras farmacias no están haciendo lo mismo, otras cadenas de farmacia, también habría que investigarlo. Pero obviamente todo eso hay que hacerlo. Mira, te voy a citar un ejemplo. Es importante. Perdona, Nacho. Cuidar a la ciudadanía. Perdona que insiste en esto, pero mira, es importante este tema porque la ciudadanía no puede quedar desprovista de los elementos que el Estado debe de tener para darle protección. Si acordémonos que también hubo una empresa que se empezó a funcionar y sin registro. ¿Te acordás cuál era? No Hace sé. poco, que la superintendencia le empezó a investigar porque la superintendencia dijo que no tenía registro y así empezó a operar, que es sin duda alguna de Alba Petróleos o de las albas, que ahora hay un gran montón. Y ahí sí don Juan debería también de mandar un Twitter pues o un correo porque es del partido de él. Bueno. Eso lo dijo la superintendencia, ¿A qué Juan se no lo refiere? estoy diciendo. Don Juan Sura, que siempre te envía. Claro. No, es que él siempre envía las cosas para ti, para todos los canales, pero solamente con la afiliación pues que él tiene, que lo felicito, qué bueno. Él tiene derecho a militar donde milita, pero no a confundir a la población con ese tipo de comentarios. Muchísimas gracias, René, por estar esta noche. Obviamente creo que hemos hablado el tema de estos días, el tema del día y el tema seguramente que seguirá por los próximos días. Muchísimas gracias. Mañana en este set, el candidato a la vicepresidencia por el FMLN, Óscar Ortiz, y seguramente también hablaremos sobre esto. Te voy a pedir un favor. Sí. Con las mismas preguntas que me lo has hecho a mí y has hablado de coyuntura de él, pregúntale a él. Sin duda, sin duda. Para que no haya desequilibrio, ¿no? Ok. Gracias, amigos televidentes. Los espero mañana, siempre a las 8 de la noche.